Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Este día es doblemente especial, primero porque el sábado pasado se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y porque el día de hoy, martes 11 de marzo, se conmemora el 5º aniversario de la declaración de la pandemia de COVID-19. Sin duda esos caminos cruzan y pues desde luego queremos aprovechar la oportunidad, el espacio para reconocer el impacto que tuvieron las mujeres en el transcurrir de la pandemia, la importancia de su participación en todos los niveles: médicas, enfermeras, investigadoras, técnicas, administradoras, trabajadoras comunitarias. Desde luego todo el apoyo que dieron fue un papel esencial, muchas veces en condiciones desafiantes, ¿no? Sin lugar a dudas va nuestro reconocimiento y reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, el bienestar y desde luego el reconocimiento pleno de su labor. Vamos a platicar sobre el 5º aniversario de la declaración de la pandemia. Para eso invitamos a una especialista que estuvo en la primera línea de la batalla en un hospital público en la Ciudad de México, la doctora Patricia Rodríguez Zulueta. Nos va a acompañar el doctor Samuel Ponce de León para hacer esta conversación a tres voces. Escuchemos sus cápsulas curriculares y regresamos para iniciar. Patricia Rodríguez Zulueta es médica egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y especialista en medicina interna. Realizó estudios de biología molecular microbiana y manejo de enfermedades infecciosas en la Universidad de París, en Francia. Es profesora de curso de pregrado y posgrado de la especialidad de infectología. Actualmente es jefa de la División de Infectología del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Samuel Ponce de León Rosales es médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y maestro en epidemiología hospitalaria. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México y de la Academia Nacional de Medicina de México. Durante la pandemia de COVID-19, coordinó en la UNAM la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus. Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. Primero que nada, agradecerles participar en este programa. Doctora Patricia Rodríguez, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León. ¿Qué tal? Mucho gusto en estar con ustedes, con la doctora Rodríguez. Pues estamos a 5 años de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Un poco en preparación de esto veía yo el discurso en el que se anunció, donde se daba cuenta que ya había 118,000 casos en ese momento, 114 países que ya tenían casos de COVID, 81 países que todavía no tenían casos, pero probablemente porque no tenían manera de confirmarlos. Sé que es un tema gigantesco. Vamos a tratar de construir una conversación así a tres voces sobre este aniversario. Pati, queríamos hacer énfasis en que tú estuviste en un hospital que se convirtió en un hospital público, que se convirtió a hospital COVID, que fue pues una participación importantísima. Estuviste en la primera línea de ver la pandemia desde el inicio hasta el fin, incluso el post-pandemia que tenemos actualmente. ¿Podrías describir así un poco la evolución de la pandemia en el hospital donde te tocó estar
desde enero del 2020. Sí, yo creo que, como bien lo mencionas, son como 3 momentos, ¿no? El momento donde el grupo de epidemiología, infectología, te das cuenta de los casos que empieza a haber en China y bueno, habrá que prepararnos desde los insumos. O sea, por ejemplo, en mi hospital la subdirección pidió más cubrebocas desde enero, pensando que que podía haber desabasto en China. Por ejemplo, cubrebocas, pensando en quirófano, o sea, pensando en lo de uso rutinario. Y después está esta preparación donde empiezan a ver los primeros casos ya de este lado del continente, de cuál va a ser la ruta de los pacientes, por dónde van a pasar, dónde se van a colocar los pacientes, que bueno, generalmente esos días son complejos en cuanto a cómo se van a organizar, quién va a estar en cada grupo de atención, ¿no? Quién va a ser el líder. Y después, cuando empiezan a llegar los pacientes y todos los hospitales en México se desbordan, ¿no? Todos los hospitales se desbordan porque pues tu capacidad en las terapias intensivas era de 10 camas y de repente tienes 60 pacientes intubados, entonces no hay ventiladores, no hay suficientes intensivistas, no hay suficientes pues equipos, ¿no? Entonces creo que la primera parte donde lo estás planeando, pero bueno, lo estás planeando desde la ruta de atención hasta cuando ya estás desbordado, que creo que esta es una etapa que sí tuvimos un par de semanas y meses muy duros, que diría en todo el país, ¿eh? Oye, le agrego aquí en esta que dices de etapa de preparación y de irle calibrando los primeros días, el hecho de que de pronto digan, el personal vulnerable se puede ir a su casa y entonces, ¡pum!, se quedan. A mí me gusta recurrir al dato de que el Hospital Juárez Norte de aquí en la Ciudad de México se quedó con el 50% de su personal. Y de pronto era, ¿y con qué le vamos a entrar? Fue un problema y ojo, también de repente la vulnerabilidad, o sea, era la gente que decía que tenía hipertensión, ¿sabes? O sea, vamos, tal vez no era, digamos, si nosotros vemos los factores de riesgo para complicación, tal vez es mucho más importante la obesidad mórbida o la diabetes que la hipertensión, pero bueno, fue tan ambiguo, mucha gente salió del hospital y afortunadamente se quedaron muchos jóvenes y también se quedó gente que tal vez pudo haber salido y se quiso quedar, ¿no? Pero sin duda esto tuvo que ver mucho con la carga de trabajo que prácticamente todos los servicios, o sea, enfermería, administrativos, sí trabajaron horas extras gratis, ¿eh? O sea, sí se trabajaron sin salario extra o sin riesgos, mucha gente que seguro tuvo implicaciones en su salud física y psicológica, ¿eh? O sea, la salud mental creo que sí sufrió. Sí, no, nada más claro que quedó en este gravísimo episodio, manifiesta la vocación y la profesionalidad de los trabajadores de la salud en todos los ámbitos. Y personalmente creo que fue un error grave haber hecho decir, no se midió las personas que tengan ese factor de riesgo, porque además de hecho no sabemos qué se previno, porque las gentes que dejaron de asistir a los hospitales tenían exposiciones de riesgo en otros muchos lugares. Y sí afectó, yo creo que gravemente, por lo menos la respuesta inicial, que fue el primer embate, y siento que fue el más grave por la falta de organización. Pero viendo hacia atrás, doctora Patricia Rodríguez, ¿cuáles serían tus quizás 1 o 2 comentarios en retrospectiva? Decir, me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes en estos puntos. Yo creo que tenemos que fortalecer que ciertas especialidades tengan mejores incentivos. Yo diría, un epidemiólogo necesita ganar más para que tengamos a las mentes más brillantes en salud pública, en epidemiología. Un intensivista necesita 2 o 3 trabajos para vivir con un cuarto de lo que gana otro especialista. Entonces, pues es muy difícil que si los salubristas, los epidemiólogos y los intensivistas que van a estar en atención de pandemias no son bien retribuibles, pues sus profesiones, pues ellos quieran trabajar en esto y tengamos personal suficiente. Entonces, para empezar, necesitamos gente capacitada, pero esta gente capacitada necesita ganar bien para poder querer hacer eso. Creo que a mí me gustaría
que sí este tipo de especialidades ganaran lo suficientemente bien para que tuviésemos una cantidad suficiente y a los más capacitados, también. O sea, las mentes más brillantes debían estar ahí. Y por otro lado, los recursos, ¿no? Cuando vemos nuestra capacidad de conversión para pacientes intubados, para esta y las siguientes pandemias, son 10, 20 camas por hospital. No tenemos capacidad suficiente en los hospitales públicos para tener 50 u 80 o 200 pacientes intubados. Bueno, podemos intubarlos. ¿Quién va a manejar ese ventilador? Y los sistemas de vigilancia, o sea, los laboratorios de vigilancia epidemiológica, igualmente, tienen que tener recursos. O sea, nosotros no puedes pensar que puedes mandar una muestra al laboratorio nacional que va a regresar ese resultado. Sí creo que necesitamos invertir en los sistemas de vigilancia epidemiológica desde el laboratorio y no debiera ser eso cuestionable. Y no debiera, con los cambios de sexenio, bajarles el presupuesto a los sistemas de vigilancia. Entonces sí creo que a mí que me hubiera gustado es que hubiese más intensivistas, que hubiese más epidemiólogos, lo suficientes, que estén descansados, que estén bien pagados, porque creo que al final lo vimos en los números. A los pacientes que les iba mejor estaban en ciertas terapias de ciertos hospitales donde sabemos que están los mejores. Pues sí, nada más que ahí nada más hay 20 camas. Eso no representa el país. Entonces creo que a mí es... ¿Y qué piensas de haber quitado a los estudiantes de ahí, de las sedes clínicas, y eso cómo afectó también la operatividad del hospital? Evidentemente afecta porque los estudiantes, conforme van avanzando de grados académicos, van haciendo cositas que pueden ser pequeñas, pero de repente es chamba que ya nadie puede hacer y entonces la persona que está tomando las decisiones es la misma persona que está llevando las muestras, porque no hay quien, ¿no? Yo creo que tal vez se pudo haber hecho mejor. Entiendo las partes legales de tener a un estudiante, o sea, esa parte la puedo entender, pero creo que también era una buena experiencia para los muchachos estar en un hospital en una situación de crisis. Claro, tal vez las primeras semanas no, pero creo que lo pudimos haber hecho mejor, seguro, y también tener a los muchachos poco en esta es la vida que más o menos tú has tomado, ¿no? Estar en un hospital y no siempre las situaciones en los hospitales son fáciles. Bueno, Pati, también quería sé que son muchos meses y que pues, pasaron mil cosas, pero momentos críticos que tú de pronto dijiste, híjole, esto se va a tronar, cuando de pronto dijeron nos convertimos a COVID y todo lo demás no se puede atender y se va a otros lados, o más bien les empezaron a llegar pacientes de los institutos que están alrededor porque se habían convertido ellos también y entonces no había todo lo demás. ¿Qué momentos críticos evocarías así como para ilustrar la fuerza? Yo creo que están los momentos, digamos, de la pandemia críticos que para mí, yo diría, fue estos momentos cuando de verdad no había espacio, donde en los noticieros se veía que la gente estaba fuera del hospital, no había espacio y la gente peleando por un tanque. Creo que fue un momento crítico. En mi caso, parte de mi trabajo era teníamos un poquito de tocilizumab, que es un medicamento que para la inflamación, digamos, básicamente, y que se había demostrado ya en Italia que a los pacientes les iba un poquito mejor. Y entonces un infectólogo, el doctor Bruno, que ahora trabaja en el ISSSTE, él consiguió una donación y teníamos 50 tratamientos. Ojo, 50. Y a mí me tocaba un poco en la mañana decir quién iba a ese tratamiento. Pero aparte tenía yo que asegurar que fuese a la terapia, o sea, que la secuencia fuese ir a la terapia, ¿no? E intentar darle las mejores oportunidades. Y creo que para mí lo más difícil fue cuando tenía yo 2 pacientes que se parecían, y tal vez una era una mujer joven con un poco de comorbilidades contra un hombre y decidir quién, ¿no? Eso es muy complejo por más que tengas scores de riesgo y de pronóstico cuando estás decidiendo en base a recursos. Ojo. Los 2 pacientes se merecían el fármaco, los 2 pacientes se merecían una cama, pero no la hay. ¿A quién vas a poner? O sea, ¿cuál va a ser tu decisión? Yo diría que para mí esos momentos fueron a veces complicados, ¿no? Decidir quién iba, ¿no? Intentar también no saber mucho del paciente, ¿no? O sea, quién tiene hijos y quién no. No, o sea, son escalas de riesgo y a quién le toca. Quién tiene
tal vez un poquito más de oportunidad. Eso yo diría que en mi caso fue complejo. Y por otro lado, no perder la vocación en el caso de mi servicio, que atendemos pacientes que viven con VIH, pues esos pacientes, no, ¿dónde los atiendes de su patología? Entonces, de repente, pues tuvimos pacientes que veíamos ambulatorio en algunos momentos del día que destinábamos para estos pacientes y para atenderlos de manera ambulatoria, pero cosas tal vez no tan ambulatorias, ¿no? Entonces, ver que tus pacientes de siempre necesitan recursos que en este momento nadie les puede ofrecer, ¿no? Eso creo que fue también muy complejo. Saber como que todo estaba detenido y saber que algunos pacientes iban a perder pues oportunidades porque todo se estaba yendo a la atención de COVID también. Eso creo que es complejo de ver y que aparte sabes que esos pacientes se van a seguir enfermando, ¿no? Que son muy buenos. Una pregunta a Patti en relación a VIH particularmente. ¿El flujo de medicamentos se interrumpió durante la pandemia? No, el flujo de medicamentos no se interrumpió. En nuestro caso, la atención para los pacientes avanzados tampoco se interrumpió, pero el problema es que o sea, los dos centros grandes, que es nutrición y el INER, ¿no? Centros grandes, digamos, con camas para pacientes que viven con VIH, pues no tenían camas y entonces nosotros absorbíamos un poco lo de ellos, pero también había pacientes de ellos que tal vez no los absorbía nadie, eso hay que decirlo. Así que no hubo problemas de antirretroviral, yo creo que el problema fue pues todos los pacientes que estaban más oportunistas que se atendieran, ¿no? Y que eso pasó en todas las áreas. Yo hablo de esta porque esta es la mía, pero eso pasó también con los pacientes oncológicos y con los pacientes nefrópatas y con los pacientes que tenían cirugías programadas y quedaron en espera tal vez 1 o 2 años, ¿no? Me imagino que parte de lo que describes es la segunda ola, que enero del 2021, que fue el pico de hospitalizaciones, llegó a haber 24,000 y pico personas hospitalizadas al mismo tiempo en el país por COVID. También, y eso fue un poco antes, pero había una polarización en la sociedad, ¿no? Como un sentimiento de amor-odio al personal de salud. Por un lado, una cosa muy solidaria, muy bonita, de un apoyo muy padre en la sociedad. Aplausos a las 5 de la tarde, colectas para llevarles comida, ¿no? Como esta parte muy, muy bonita. Pero también violencia contra el personal de salud, discriminación, incomprensión en sus casas, todo un problema. ¿Eso lo viste, lo viviste? ¿Le pasó a tu personal? ¿Te pasó a ti? Yo no lo percibí tanto, digamos, en el día a día. Tal vez si nos vamos a las redes sociales, había polarización. Y tal vez hay que sumar a esta pandemia, diferente de otras pandemias, porque, a ver, ha habido otras pandemias, pero esta es una pandemia global, también es una pandemia de medios de comunicación, ¿no? Tuvo un impacto importantísimo los medios de comunicación y las redes sociales. Y de repente teníamos gente en redes sociales que no era especialista dando consejos, la gente siguiendo esos consejos, ¿no? Desde tomar cloro, la gente polarizada con los médicos sí en las redes sociales, ¿no? Una pregunta ya casi de salida, ¿qué fortalecerías antes de la siguiente pandemia? Yo creo que tendríamos que tener como un sistema de comunicación hacia la población mucho más eficiente, ¿sabes? O sea, desde mucho más eficiente en la claridad del mensaje. Como este programa Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. Digamos que este programa se vea tanto como se ve el Big Brother o todo, vamos, o sea... Sí, como La Rosa de Guadalupe. Que tenga un impacto donde la gente que está transmitiendo el mensaje sea tan claro y tan eficiente que no quepa la duda de tomarme cloro o tomarme, ¿no? Para la pandemia, para las enfermedades que sean. Creo que no tenemos esta figura a nivel nacional como figura, porque en realidad la gente que está comunicando, pues de repente es gente que lo hace por gusto. No hay una estructura que diga, que sea independiente aparte, que sea independiente del gobierno, pero que sea una estructura clara de comunicación, de mensajes, digamos, de prevención. No lo tenemos, O sea, son esfuerzos, sí, de universidades, son esfuerzos, sí, de el doctor Macías comunica, en realidad a él nadie le paga,
y él y tampoco hay como un consejo consultivo, ¿no? De lo que se va a decir y que no tenga interés con los intereses políticos o de los partidos, ¿no? O sea, creo que yo ponderaría mucho cómo comunicamos a la sociedad, cómo deben ir a los hospitales, quién debe llegar a un hospital, ¿no? Y creo que eso nos falló. O sea, el mensaje nos falló. Es evidente que nos falló. Para cuando salieron a decir que usaran cubrebocas, ya. No, y cuando dijeron no vayan a los hospitales, pues ya el que iba muy grave, ¿no? Como que había que haber dicho, a ver, espérate, si está esto así, ya está, acércate a un hospital, ¿no? Déjame nada más hacer un contrapunto de lo que mencionas, me parece crucial y modestia aparte, pero eso hicimos en la UNAM, la comisión especial de la UNAM que encabezó el doctor Ponce de León, junto con un grupo de expertos de varias disciplinas, nos reuníamos cada semana a revisar qué iba pasando y un poco a decir qué íbamos a salir a decir a la sociedad, a la comunidad. Como esto que tú dices, de a ver, ¿quién regula ese mensaje, no? O sea, entiendo que tengas la capacidad profesional individual, pero sí la comisión de la UNAM nos juntábamos y decíamos, oigan, pues hay que hacer énfasis en este mensaje, hay que hacer énfasis en este otro, y estábamos los voceros y los integrantes de la comisión atendiendo entrevistas y participando en medios y en comunidades, para tratar de hacer contrarrestar esta voz que sí se sentía muy sesgada en varios sectores, ¿no? Tanto la parte opositora como la parte oficial. Pero sí me parece fundamental esto que dices de tener como voces neutras, entre comillas, porque es un fenómeno complejísimo. Como al principio le decíamos a la gente, limpia lo que llegue del súper. Y luego le dijimos, no hombre, eso no importa, maestro, tú abre las ventanas y ya. Porque al principio le dijimos, cierra las ventanas porque eso no pasa nada. El mismo discurso se fue construyendo y deconstruyendo. Y luego dijimos, ya lávate las manos. Y luego dijimos, pues ya el que esté vacunado, pues ya que salga. Pero el que no, complejísimo. No sé, Doc Ponce, si quiere agregar algo en este punto. Es crucial lo que toca Pati Rodríguez. Así es uno de los puntos fundamentales. Y desafortunadamente tampoco es que tuviéramos elementos para ser muy claros en los mensajes, porque efectivamente, como se repitió muchas veces, el avión volaba mientras se iba construyendo. Entonces, no sabíamos bien a bien lo que estaba pasando y no lo sabíamos porque todo el mundo hizo una serie de eh, asunciones, hizo un análisis precipitado, pensó que esto era lo mismo que influenza y entonces se precipitaron una serie de decisiones incorrectas cuando tendría que haberse ido midiendo con mejor oportunidad. Yo creo que la OMS se vio rebasada completamente desde el análisis inicial hasta lo tardío del mensaje y después también en relación a las recomendaciones que tendrían que haberse hecho en un consenso más amplio. Y debo de destacar que hoy va a ser más difícil tener un consenso global mejor ubicado en virtud de la posición política de Estados Unidos que deja, yo diría que descobija muchísimas instituciones que tendrían mucho que decir en estas circunstancias. Entonces, habrá que pensarlo pronto para modificar cosas rápido porque esto es urgente de mantenerlo con alguna estructura. Así es, yo tengo que ir cerrando. Quiero agradecerte, Pati, porque nos trajiste unas imágenes que no habíamos visto en este programa. Habíamos platicado, imagínate cuántos programas hicimos durante la pandemia. Muy pronto estamos cumpliendo los 400 programas de esta serie, pero nos trajiste unas imágenes que no habíamos visto así en primerísima persona. Te lo agradecemos, justo de eso se trataba, de volver a escuchar eso que estaba cantándose hace 5 años. ¿Con qué idea te quieres despedir, Pati? Yo quisiera despedirme con que los sistemas de prevención son prioritarios en cualquier país. Desgraciadamente, la mortalidad en los países de escasos recursos se doblan o se triplican, y esto tiene que ver con recursos. Entonces necesitamos recursos
necesitamos también incorporar la inteligencia artificial entre los sistemas de vigilancia epidemiológica y ojalá las voces de ustedes sean impulsadas pues por por organismos privados y que tengan el mismo foco que tiene un influencer o un tuitero y el mismo impacto, ¿no? De verdad, sí creo que necesitamos poner foco como a llegar a todos, ¿no? Así como llegan los programas de televisión. Así como llega el virus, ¿no? Como llega el fútbol y como llegan otras cosas, que la gente esté enterada y aprender un poco de las cosas que ya sabemos de los virus respiratorios. De los virus respiratorios ya hemos aprendido varias cosas de la dinámica, aprender de esas cosas de la dinámica de transmisión, incorporarlos a sistemas de vigilancia y tener mejores oportunidades de comunicación de la información, pero también del establecimiento de las medidas, ¿no? Sí, vigilar aguas residuales, ampliar los puntos de monitoreo ambulatorio, mensajes de advertencia, una especie de semáforos epidemiológicos un poquito más enfocados en poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, cambiar el approach, yo creo que sí. Sí, aprovechar también toda la globalización también, la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, ¿con qué idea se quiere despedir, doctor Samuel Ponce de León? No, nada más agradecerle a la doctora Rodríguez su participación y pues felicitar al Hospital Gia González por su trabajo extraordinario en las lamentables condiciones en las que tiene que sobrevivir sin suficiente presupuesto, ni personal, ni infraestructura, ni insumos, ni todo lo que se requiere. Así es, equipos heroicos. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado acá, Pati Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Saludos a todos. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León. Gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Saludos al auditorio. Y con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Escúchenos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.